Invitamos al doctor Héctor de la Torre Barrios, que es foniatra. ¿Cómo es foniatra? O sea, ¿cómo llegaste a ser foniatra en México? ¿Audiología? Audiología, otoneurología y foniatría. Ok. Es esta especialidad médica que se encarga de estudiar problemas de voz, habla y deglución en general, ¿no? Ok. Eso significa que, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un fonia y un terapeuta del lenguaje? O sea, nosotros hacemos que el paciente pueda hablar con todo y parálisis, ¿no? Ya, O sea, ya. ¿De qué depende el tono de la voz de la persona? O sea, que yo hable así medio ronca, Gustavo, bueno, Ahorita te no enclamado. conoces la voz de Gustavo, pero, Pero más o menos así. ajá, grave, agudo, ¿de qué depende? Que estén más gruesas las cuerdas. Es interesante también ese tema porque depende, una, de la anatomía, ¿no? O sea, de cómo estén formadas tus cuerdas, qué tanto grosor, o sea, qué tan gruesas sean o delgaditas, ¿no? Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. En conmemoración al Mundial y que Gustavo fue a la inauguración y escuchen su voz, Valió cada maldito segundo. invitamos Cada peso y centavo invertido. al doctor Héctor de la Torre Barrios, que es foniatra. Te traje la consulta, Gustavo. prácticamente. Yo lo pensé, dije. Exacto, Gustavo quiso pagar la consulta y dijo, invitémoslo a que me ayude a recuperar mi voz. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, todo bien, Muy gracias. bien, gracias. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Oye, antes que nada, así rápidamente, ¿cómo uno es foniatra? O sea, ¿cómo llegaste a ser foniatra en México? Ok, el camino es pues estudiar medicina A fuerza. a fuerza Ok. y después es hacer la especialidad de audiología, otoneurología y foniatría. ¿Cómo se llama? ¿Audiología? Audiología, otoneurología y foniatría. Ok. Oh. Ha ido cambiando ese nombre. Antes era comunicación humana y Ok. después fue audiología, otoneurología, foniatría y patología del lenguaje. Ok. Y ya después se resumió a audiología, otoneurología y foniatría. Ok. Así cenaron. Y ¿no? después, Sí. todo. Y después puedes hacer una sub o automáticamente todos los que tienen ese título pueden autopercibirse foniatras. Sí hay subs. En México existen dos subespecialidades. Una es, bueno, no son subespecialidades ¿Altas? como tal, son altas subespecialidades. ¿Ok? Una es foniatría pediátrica, que es en el Hospital Infantil de México. Solo ahí la dan. La foniatría pediátrica, sí. Ok. Y la otra está en el Instituto Nacional de Rehabilitación y es exactamente el nombre es larguísimo, pero es como foniatría en casos especiales y se Ok. enfocan en problemas de deglución y problemas de voz y de habla. Y se me está olvidando una nueva que está en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. La acaban de abrir, tiene un año, creo, justo ahorita está cursando la primera generación Cool. y está enfocada solo en problemas de deglución. Ya. Ok. Qué Sí. interesante. Entonces, y tú entonces sí hiciste como, estás más enfocado a fonia. Sí, Pura estoy fonía. más enfocado en fonía, pero no hice ninguna alta especialidad. Mi enfoque fue un poquito diferente. Yo acabé la especialidad y me acerqué con un doctor, que es el doctor Matsuharu Akaki. Él es otorrino y forma laringólogos en México, en el Hospital 20 de Noviembre. Y después yo estuve un año con él. Un año cursé ahí en el 20 de noviembre. Y después yo me fui a Estados Unidos, primero a Michigan, un mes, y luego a Nueva York, en la Universidad de Columbia, para estudiar justo solo voz. Ah, ok. O sea, dentro Sí. de la fonia también puede haber gente que se encargue más de la voz y más de la deglución. Son como un poco aparte. Sí. ¿Podríamos como definir qué es foniatría? Ok, sí, foniatría es esta especialidad médica que se encarga de estudiar problemas de voz, habla y deglución en general, ¿no? Ok. Obviamente dentro de cada uno es un mundo entero y yo lo que vi es que había un nicho justo en la voz cantada, que es lo que a mí más me gusta. Cool. Eso ya un poco más depende como de mi contexto y como mi historia de vida. Pero fue por eso que decidí formarme no como de manera tradicional, ¿no? Como en altas especialidades, sino Sí, más a lo que tú querías. Sí. O sea, en el la voz de extranjero. los cantantes. Correcto. Ah, chole, güey. Oye, y
siempre quisiste fonia? No. Yo quería dermatología. Ok. Hice 2 veces el ENARM, no me quedaba en medicina interna, pero a la par de estudiar medicina yo estuve haciendo teatro musical. Entonces mi maestro de canto, en esas de no pasar el ENARM, me dijo, ¿por qué no haces foniatría? Y yo, ¿qué es eso? Y entonces fue así que me metí como de lleno a investigar qué era la especialidad, me encantó y pues decidí hacerlo. Es alma de artista, más bien. O sea, Un poco, sí. tú cantas. Sí, sí canto. Ok, Ah, qué sí, cool. sí. O sea, está padre que como que le puedas, quizás justo le hablas al paciente cantante desde otro ámbito, ¿no? Porque sí conoces más como lo que necesita un cantante para lograr hacerlo. Justo, de hecho, mi maestro de canto fue el que me dijo, en México hay muy pocos foniatras que se dedican a voz cantada. De hecho, la doctora Suchi Quetzal, seguro la conoces, Sí. ella era como la gran representante de foniatría en México y a nivel de voz cantada. Entonces me dijo, solamente está ella y a lo mejor alguno que otro foniatra, pero son muy pocos en México. Ok. Está padre porque aparte, o sea, es algo que te gusta, es algo que haces, investigas más a fondo desde la parte de medicina cómo funciona esta parte y es un área de oportunidad laboral impresionante. Sí, ¿no? está muy padre. Es mi pasión y creo que pues pude justo juntar las dos cosas que me apasionan, Sí. que creo que es algo muy, muy difícil. Actualmente he dejado mis clases de canto, pero espero retomarlas pronto. Claro. Lo que sí retomé un poco fue piano, pero bueno, Cool. ahí Está voy. bien, lo que Sí, bien se aprende, claro. no sé. Oye, y antes de que nos metamos como de lleno a como las patologías y eso, ¿qué pasa si viene un cantante, ni siquiera hablo de famoso, un cantante talentoso, ¿no? Uno o una, o sea, sin importar el género, ¿no? Y tiene un concierto de que en 24 horas y se le va la voz. ¿Cómo manejas Madre con esos santa. pacientes la expectativa? O sea, porque ese es el nivel de estrés que puedes llegar a tener, ¿no? Como esta persona tiene que salir a cantar a 200,000 personas que compraron boleto y está afónico, ¿no? O sea, ¿cómo Se cancela. Sí. Bueno, a veces sí, a veces sí. A veces sí. A veces sí, pero ¿cómo lo hablas con ellos? Es muy difícil, pero sí, normalmente cuando yo veo un paciente es cuando algo ya mal ocurrió, ¿no? O sea, cuando me escriben me dicen, por favor, necesito una cita ya. Entonces, hay que platicar justo de expectativas, de qué es el show, o sea, de qué va su presentación, si es algo muy demandante, si está solo, si está con un grupo, cómo es la calidad del sonido, desde cómo se escuchan, desde qué hay alrededor. Por ejemplo, tuve un paciente un poco, pues sí, famoso del medio y todo, y me dijo, no tengo problema, puedo hacer playback. Y dije, perfecto, maravilloso, Ok. fin del problema, ¿no? Claro. Entonces, pero hubo otro que me dijo, tengo que cantar full, ¿no? Y son 3 horas seguidas y no puedo cancelar porque pues también es dinero. Y pues de eso viven. Entonces es muy Claro. difícil a veces manejar ese aspecto. Pero sí, sobre todo es ponerte de su lado. Claro. Casi nunca se cancela el show. Casi siempre tratamos de resolver con parte médica y parte de foniatría, parte de rehabilitación para apoyarlos. Y obviamente también ahí juega un papel importante el maestro de canto. Ok. Entonces sí, trato de hacer como una triangulación y trato de que pues salga adelante el show lo menos, por ejemplo, que se lastime el paciente lo menos posible. Claro. Sí. Que eso no es lo mismo a que suene lo mejor posible. Correcto. Sí, a veces, por ejemplo, les digo, si puedes bajarlo una nota, bájalo, ¿no? No medio tono, sino un tono Pero completo. como cantar en otro... Sí, Ya. para que sea más cómodo para ti y a lo mejor esta y esta canción no la hagas, ¿no? O sea, modificar a veces también el show. The show interesante. must go on. Exacto. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, porque está muy aprendiste cosas que no son de medicina per se. O Sí. sea, que tú le puedas decir esta canción no porque tiene tales tonos. O sea, siento que es algo que no pensaría alguien que un médico tiene que saber, ¿no? Correcto, sí. De hecho, hay algo interesante sobre el vocalista de Aerosmith, que justamente le hacen una, ¿cómo se llama? Laringoscopía. Nasofibrolaringoscopía. Ahí creo Sí. que le hicieron una naso. Creo que le hacen una nasofaringo. ¿Nasofibro? Fibrolaringoscopía. Exacto. NFL, Y, puedes y decir lo que hacen son como cantar y justamente se ve como el movimiento de las ¿Cuál? cuerdas vocales. Y creo que justamente para una canción muy famosa, la de Dream On. Esa, no la, de hecho, si la escuchas per se como grabada, pareciera que no es la voz de él, ¿no? Y creo que hubo un problema porque por la nota o, vaya, no sé, se lastimó justamente un rato y tuvo que, no sé, algo ahí Acomodarle. sintético acomodarlo. Y este caso es muy interesante también. También, bueno, se vio que esas notas, pues las pudo dar en ese momento y después le fue muy difícil darlas en vivo y fue mucha demanda vocal y generó muchas ectasias. Ok. Y en un video sale que le ponen láser
¿no? Ok. Como para rehabilitarlo, ayudarlo y mejorar esos. Sí, ¿Puedes es que- decirle al público qué son ectasias? Sí, o sea que en las cuerdas Sí. vocales, Y yo. en ese tejido, digamos que un vasito se rompió, ¿no? Y se generan a veces unas pequeñas hemorragias o que ese vasito está bastante más salchicha. grande, ¿no? Vamos a empezar con esto y luego mi pregunta va a ir a mitos y realidades. Ok, está bien. Va. Entonces, vamos a iniciar con... Vamos a irnos primero a la parte de fonía, porque creo que hay que Sí. sacarle mucho provecho a eso. Claro. Y si nos da tiempito audio y si no, pues... Hacemos otro episodio. Entonces, primero y principal, justo ahorita decías que antes la especialidad se llamaba audiología, otoneurología, foniatría y terapia del lenguaje. ¿correcto? Patología del lenguaje. Ajá. Ajá, patología del lenguaje. Y ahora ya está separado. Eso significa que, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un fonia y un terapeuta del lenguaje? Ok, la formación, para empezar, el terapeuta del lenguaje pues es un licenciado en terapia del lenguaje, entonces hacen una carrera particularmente de pura terapia. Ok. En México se forman en el Instituto Nacional de Rehabilitación, son licenciados en terapia de comunicación humana. Y ellos, al igual que nosotros, pueden ver todos los 4 como ambientes que ve la especialidad, o sea, audiología, otoneurología, foniatría y patología del lenguaje. Claro. Entonces rehabilitan audición, rehabilitan voz y deglución y rehabilitan también temas del lenguaje. Ok, perfecto. Entonces la diferencia es esa, como la formación, y pues obviamente ellos están enfocados en eso. Y nosotros, ahí también como hay una disputa un poco, porque también podemos dar terapia, ¿no? De hecho es a mí de lo que más me gusta hacer, dar terapia de voz y de deglución, pero también podemos hacer nuestros estudios, diagnosticar, dar tratamiento médico y bueno, aparte la rehabilitación. Exacto, ese es el plus. Ellos solo la pura rehabilitación. Sí, y no digo, terapia. en México la formación ha sido como un poco controversial porque creo que se ha quedado un poco estancada, ¿no? Para los terapeutas. ¿Por qué? Porque a veces llegan terapeutas de otros países, sobre todo Latinoamérica, que se llaman fonoaudiólogos, y a veces esa preparación de los latinoamericanos es mucho mejor y compiten contra ellos, y creo que puede ser que en ocasiones el nivel sea superior, ¿no? Claro, sí, o sea, y en Latinoamérica los fonoaudiólogos no son médicos. No son médicos tampoco, son igual licenciados en fonoaudiología, pero sí tienen muy buena expertise, muy buena investigación, son Preparación, top en el mejor mundo. preparados. Chile, Argentina, España y Estados Unidos son como los fonoaudiólogos top en el No mundo. digas Argentina, por favor, porque no la vamos a Ay, bajar. no. Daddy Ni Chi. sufrirle. Trabaja, loca. Ok, entonces, ahora, Héctor, si me pudieras decir tipo 3 patologías, o quizás esto es interesante, ahora tú que eres foniatra de cantantes, ¿existe diferencia de patologías entre pacientes cantantes y pacientes no cantantes de la fonia? O sea, que digas, Sí. por ejemplo, no sé, en cantantes es más común ver las ectasias y en las personas no cantantes es más común ver los quistes, por ejemplo, o no tanto. No, sí. Creo que en no cantantes es más común ver parálisis cordales. Ok. Bueno, al menos en mi experiencia, que es justo cuando en vez de que las cuerdas vibren al unísono, una se queda paralizada, ya sea así, así o así, y la otra solamente se mueve, ¿no? Y lo más común en México, desafortunadamente, es por una Pólipos. iatrogenia. O O sea, caray. por cirugía de tiroides, es lo más común. les remueven dan tiroides. ¿cómo se llama? La laringio El- recurrente. ¿O no? exacto. Correcto. Ujú. Sí, que a ver, ahora últimamente, justo, o sea, la tiroides la pueden quitar tanto un cirujano, o sea, hay cirujanos generales que quitan la tiroides, hay Oncólogos. oncos que tiran la Hay uno de quirúrgicos, cuello. Otorrinos. o los otorrinos que son de onco de cabeza y cuello, o sea, como que hay 3 especialidades que quitan la tiroides, ¿no? Ya el poder, no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahí no me voy a meter. Pero digamos que esas 3 especialidades lo hacen y digo, no sé en las otras especialidades, en otorrino particularmente ya llevo un par de años este tema de usar neuromonitoreo durante la cirugía. Sí. Claro. Primero yo creo que también antes se quitaba tiroides más común, o sea, como que todo el mundo quitaba la tiroides como las anginas, como, bueno, ve un nódulo, te lo quito y ya, ¿no? Y en ese quitar, pues, había también más porcentaje de error, ¿no? Y de Claro. iatrogenia y de parálisis cordal. Y siento que hoy en día con toda la tecnología, pues sí hay, en la mayoría de los casos, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Y en esas cosas, pues puedes tener un neuromonitoreo del laringio recurrente, pero no es lo más, no llegamos a ese No, punto. Y fíjate que, bueno, es muy interesante, podemos platicar de eso una hora, Sí. pero... Y yo, vamos a pelear. No con él, no con él. No. Pero sí es muy interesante el tema, sobre todo porque he tenido ya también muchos pacientes con seguimiento de laringio recurrente con parálisis cordal.
¿no? Ok. Entonces, ahí al menos sabes que el nervio está bien, que en algún momento va a despertar y que vas a decir, ok, se va a mover la cuerda, pero aún así, pues llegan para que nosotros los rehabilitemos. Lo que es importante decirle al ámbito médico es que, sobre todo los cirujanos que realizan esa cirugía particular, que nosotros no hacemos que se mueva la cuerda, ¿no? Claro. O sea, nosotros hacemos que el paciente pueda hablar con todo y parálisis, ¿no? Ya, O sea, ya. y que pueda generar menos fatiga y menos sensación de incomodidad para el paciente. Pero no hacemos que se mueva la cuerda, porque muchos mandan al paciente diciendo, él te va a ayudar a que se mueva la cuerda, o sea, que ya, Claro. ya hables mejor y Como que si fueras tú- el nervio. ¿no? Sí, sí, entonces es complejo ese No, tema, no. pero es también muy bonito, esa rehabilitación es muy interesante. O sea, pero justo cuando dices, por ejemplo, ya le dan al nervio laríngeo recurrente y tiene una parálisis, supongo que solo es, o sea, puede ser de las dos, obviamente, Sí. ¿no? Oh. Ok, queda paralizada una cuerda, ¿no? ¿Y esta jamás va a volverse a mover? O sea, la parálisis es absoluta. Depende. O sea, si se lo llevaron, ya valió. O sea, ¿no? si digamos que se lo llevaron y ya, ¿no? Aunque se lo hayan llevado, hay que Ok. esperar. Ok. Ok. Al menos, la literatura es un poco controversial, pero al menos 9 meses hay que esperar, Ok. hasta a veces No un manches. año. Y rehabilitándolo. En ese momento está Pura muy duro. rehabilitación, intentarlo como para que el paciente pueda fonar mejor o hablar mejor, pero hay que esperar hasta ese tiempo para hacer ya algún procedimiento que el otorrino tenga que intervenir. Como una medialización. Depende hacia, Sí, porque claro. también O sea, la cuerda puede quedarse en muchas posiciones. Sí, que es lo que decías, ¿no? Aquí, 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 ¿no? Exacto. Depende. O también, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Porque si un acuerdo justo no la rehabilito y, no sé, el paciente llega, no sé, ve 15 años después, ¿no? Como ya disfonía, pues es una cuerda que no lleva moviéndose 15 años, entonces ya está atrófica. Entonces no solamente juegas con un nervio que no funciona, sino con un tiempo de evolución que ya es muy difícil de recuperar, ¿no? Y para el Correcto. paciente, literal, es un esfuerzo hablar. O sea, tienen que hacer más esfuerzo para Sí, hacerlo. casi siempre la voz, por ejemplo, una parálisis cordal es, hablan así, Ok. un poquito así, o te hacen como esto, o hablan como por aquí. Ok. Esto se llama falsete paralítico. Ok. Hablan como aquí. Porque las cuerdas se estiran y entonces al estirarse la cuerda alcanza a la otra. Ok, ok. Y Como que Órale. compensa. compensar, claro. entonces, sí, y digo, hablamos solamente de la voz. También como pues se destruye parte de la sensibilidad, pueden tener problemas de disfagia o de deglución. Uf, qué Pueden complejo. hacer microaspiraciones, ¿no? Qué y aparte creo interesante. que, Sí. sí, las cuerdas, porque yo siempre le digo a los pacientes, o sea, la voz sale, ¿no? Porque las cuerdas son una estructura, no son una estructura estática, pues, Ujú. o sea, justamente vibra. O sea, el sonido que nosotros transmitimos es por la vibración que generan el aire cuando pasa. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Lo estoy Claro. diciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues eso hace que dependiendo también la posición en la que haya quedado la cuerda, es qué tan disfónico, qué tan afónico y qué tanto puede compensar, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta extra que a lo mejor ya no tiene nada que ver? ¿De qué depende el tono de la voz de la persona? O sea, de que yo hable así medio ronca, Gustavo, bueno, Ahorita está no inflamado. conoces la voz de Gustavo, pero, Pero más o menos es así. Ajá, grave, agudo, ¿de qué depende? ¿Que estén más gruesas De- las cuerdas? O... Es interesante también ese tema porque depende, una, de la anatomía, ¿no? O sea, de cómo estén formadas tus cuerdas, qué tanto grosor, o sea, qué tan gruesas sean o delgaditas, ¿no? Ese Ok. es un punto. El otro punto son los cartílagos, lo que rodea la cuerda. Qué tanta angulación, por ejemplo, tiene el cartílago tiroides, da también diferente, esa angulación da qué tan estirada o qué tan gruesa esté la cuerda. Obviamente los músculos alrededor. Claro. Y bueno, dejando a un lado la anatomía, la fisiología. Entonces, la fisiología va muy relacionada a qué tanto aire tengo o manejo, ¿no? Ok. Entonces, si alguna patología de aire también cambia mi voz. Y bueno, lo más interesante, lo emocional. Por ejemplo, la voz, yo tengo diferentes voces para diferentes grupos de personas. No hablo igual que con mis amigos, que ahorita con ustedes, o que, por Claro. ejemplo, con mi familia. Claro, sí. Cuando estoy en confianza hablo a lo mejor un poquito más como así, entonces sí, te decía que el otro día, o por ejemplo estoy hablando de estos temas y hablo un poquito más grave, ¿no? Con un paciente. O con un paciente, nuestra voz de consulta, ¿no? No No es es la misma. igual a la Sí, no, voz Sí, es cierto. de cuates, ¿no? Entonces,
cambia mucho y también depende de lo emocional, ¿no? Pero siempre tenemos una base anatómica, ¿no? Wow, qué Y eso va interesante, qué modificando. chido. Nunca lo había, o sea, tienes razón, claro, pero nunca lo habías pensado. Es que yo ¿no? nunca había pensado... En el contexto que Ajá, traes. o sea, como que todas estas cosas pasan día a día, pero nunca te cuestionas por qué pasa, cómo pasa, qué tiene que ver, si te sientes triste, si te sientes contento, Sí, muchísimo. si estás en un ámbito muy formal. Y eso es muy importante en los cantantes, porque casi siempre el medio artístico en general, actores, cantantes, bailarines, ¿no? Llegan y te hablan, hola doctor, ¿cómo está? Seguro les ha tocado algún paciente, así que llega y te dice, ay, sí, doc, no sé qué, lo que... Así hablan todo el tiempo. Nunca descansan. Su voz es así. Entonces imagínense que hablan así y luego para cantar le suben todavía un poquito más. Entonces nunca descansan. Wow. Y es algo también importante que platicar con ellos. Ok, oye, y de patología de cantantes, ¿qué es lo más común? Eso sí, yo creo que, bueno, yo he visto más pólipos, pero entre nódulos y pólipos sería la número 1. Ok. Y la diferencia entre, o sea, yo pienso en pólipo y nódulo y pienso en una bola. Una bolita, ¿no? ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas Los dos? nódulos, por definición, tienen que ser bilaterales Ok. y es una inflamación. Igual a nivel histológico se ve que es pura inflamación. A nivel crónico, o sea, tiene una cronicidad. Y el pólipo, las dos, perdón, son generadas por fonotrauma, o sea, algún choque constante a la cuerda y eso va generando esa cronicidad y da nódulos. Pero un choque fuerte a la cuerda, un fonotrauma, puede impactar en la inflamación repentina y generar un pólipo. Entonces el pólipo por definición es unilateral. En ocasiones es difícil diagnosticar si es nódulo o pólipo porque a veces es un mini pólipo, pero genera una lesión a la otra cuerda porque está chocando y parecen ser nódulos, pero bueno. ¿Y estas dos son forever and ever o si se pueden recuperar? Igual la literatura dice que los nódulos se rehabilitan un 90-95%, o sea, se quitan con terapia de voz y los pólipos al revés, ¿no? O sea, los pólipos por definición son quirúrgicos, ¿no? Hay que quitarlos, pues, quirúrgicamente. Pero aún así se utiliza la rehabilitación de voz. Wow. Ok, muy bien. Ahora, nódulos, pólipos, ya. Siguiente pregunta. ¿Ahí existen como, quizás para pacientes que no son cantantes, como ciertos datitos de alarma o que nos hagan pensar como, oye, creo que tendría que ir con un foniatra? ¿O todos tendríamos que ir con un foniatra? ¿O gente que va a empezar a quiere practicar canto, ya sea de forma profesional o no profesional, tiene que ir? O sea, como... ¿Por qué alguien iría? Exacto, ¿cómo con un alguien dice, foniatra? tengo que ir con un foniatra? Más allá de la obviedad de que obviamente se afecte la voz, ¿no? Sí, todo profesional de la voz tendría que al menos revisarse una vez. Profesional de la voz, pues, involucra muchas profesiones. Entre ellas, nosotros, ¿no? Claro. Somos profesionales de la voz. Un maestro, ¿no? Por ejemplo, un cantante. Un actor. Un periodista, un locutor. Correcto. Claro, sí, muchos. Los de la tele que ahorita están la narrando el fútbol, los de ¡Gol! ¿Cómo? Sí, claro. Los de la radio. Sí. O sea, totalmente su voz. No persona que hable. No, pero sí. No, pero ¿sabes quién se me ocurre ahorita? Que quizás, pero por el uso crónico y constante, los que son de call center, por ejemplo, ellos están hablando 10 horas seguidas. O sea, hola, ¿cómo está? O sea, ellos, por ejemplo, sí. Y normalmente no le dan el peso a su voz hasta que pasa algo, ¿no? Dices, creo que nadie. Dependo totalmente de mi voz. Exacto, en general, ese es el problema, creo que con los mexicanos, que no tenemos esa mentalidad de prevención, sino ya tengo un problema metabólico, voy con el internista. Ya no tengo voz o algo me está pasando, voy con el foniatra. Claro. ¿No? Tengo algo recurrente en el oído, voy, ¿no? Ya me duele mi rodilla desde hace 6 años, voy con el ortopedista. Sí, o sea, creo que por esa parte es importante prevenir. Y bueno, también hay focos rojos, ¿no? O sea, por ejemplo, tos crónica, ¿no? También cosas que compartimos mucho con los otorrinos. Tos de más de 3 semanas que no cede. Ahorita está pasando con muchas secuelas de COVID influenza, como de, es que me enfermé, todo aparentemente bien, pero quedé como con esta garraspera, esta secreción, no se me quita, ¿no? Entonces es algo muy común que actualmente veo en consulta, ¿no? Pero en realidad eso, ¿no? Por ejemplo, muchas personas creen que es normal toser o atragantarse cuando comen, ¿no? O sea, y que totalmente no es normal, ¿no? Claro. Eso le pasa a mi novia. Siempre que come. Consulta. Sí, toser siempre. Sí, digo, atragantarse me Y yo, ¿por qué no sabes comer? Ay, tú regañándola. Oye, vamos a tener que sacar cita. De hecho, toser, un buen de gente que toses como de, güey, ¿por qué toses? O sea, pero por ejemplo, pongamos un caso tipo Gus. Gus fue a la inauguración del Mundial, ¿no? Sí. Entonces,
es obvio, ¿no? Hoy lo escuchamos disfónico y yo dije, o sea, bueno, yo no, pero alguien podría decir como, pues sí, fue a la inauguración X, ¿no? ¿Cómo cuando Gus debería decir, oye, ya esto no está chido, ya onfonia? O sea, este tipo de casos. O vas a un concierto y hay gente que es normal, ¿no? Dice como, ay, no, es que ayer fue concierto, entonces es obvio que quede disfónica. Y yo como, no, es que no es obvio. O sea, tienes que tener chance algo de base que quizás en tu día a día no lo notas y no te afecta. En el momento en el que se inflama, sale, ¿no? Yo o sea, siempre quedo después de un concierto, siempre se me va la voz. Es Siempre, claro que gritas siempre. sin hacer una buena, no sé, una Pues buena es que no lo sabemos hacer. resonancia, exacto, la voz. Resonancia. Y claro que te las desmadras. Y obviamente yo al siguiente día estaba así. Dije, bueno, ya la estoy recuperando, ya siento que mañana... Pero ya que mañana puedo estar al 100, si tardara más, a lo mejor diría, no, ya. Correcto. Claro, pero ¿Cuál es el lo foco exacto? rojo? ¿Cuál Sí, es? yo diría justo la evolución. O sea, si la evolución es hacia la mejoría, bueno, vamos bien, ¿no? Si queda todavía esa ronquera, a pesar de que ya me siento bien, ya pasó tiempo, a lo mejor, no sé, una semana, y sigo ronco, eso es un foco rojo, ¿no? Ok. Claro, o por ejemplo, yo sí siempre le digo a los pacientes, porque a veces justo te llegan ya con la disfonía y yo digo, es que, y cuando le empiezas a preguntar de su voz, ¿no? A veces les digo, ¿tienes alguna nota de audio que pueda escuchar como cómo era tu voz? Porque no sé cómo era tu voz antes de esto. Los escuchas y no es una voz clara. Y dices, Sí, como sí. siento que esta persona tiene quizás una lesión de base No es que nítida. ni cuenta, exacto, pero que ni cuenta y de repente exigen a la laringe o se deshidratan o pasan después de una fiesta, entonces no tomaron agua, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se muestra la lesión, pero no es que no la tengas. Sí, ¿no? Claro, O sea, claro. Sí. Correcto. Exacto, ok. Entonces, una es, por ejemplo, justo si tú en una disfonía no ves mejoría mínimo en una semana, fonia, para Sí, mínimo un estudio. Porque incluso hay gente, digo, ahorita en mitos y realidades, que toda la vida han hablado así y dices, trae una ronquera, o sea, no se oye nítido. O sea, si yo hablara así toda mi vida, digo, claro que estoy ronco, ¿no? Ya sea por el cigarro o lo que sea, pero hay gente que todo el tiempo, yo sí tengo personas que digo, nunca lo he escuchado nítido, así como Claro. ustedes, que tiene cierto grado de ronquera, no sé. Sí, hay personas que lo toman como muy normal. Y digo, también a veces sí es importante preguntar si la familia habla así. Ok. O es muy Entonces, común, No, porque uno aprende sí, escuchando. o es muy común que, por ejemplo, pacientes del norte Ujú. hablan muy golpeado, entonces también ellos, bueno, muchos pacientes son roncos, o sea, tienen la voz ronca, pero es porque hablan así todo el tiempo y así, no sé qué, y súper golpeado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un paciente que quería ya dedicarse al canto, hace stand-up, ¿no? Aparte es actor, y me dijo, es que quiero ya dedicarme, pero me fatigo mucho. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está así, hablando muy fuerte. Sí, sí, no, bueno. Y obviamente, pues tenía algunas lesiones crónicas, ¿no? Por Claro. ese grito. Entonces, sí, y a veces Hasta, para, aparentemente hasta para normal. hablar hay que saber cómo, Hacerlo. ¿no? Digo, suena muy tonto, pero sí. Y hay ciertas cositas que... O bueno, vamos a pasar a mi sección favorita. Tirirín, tirín. Mitos. Y realidades. Ok, muy bien, esta es mi sección favorita porque a mí me encanta que vengan. Y Héctor, ¿qué estoy haciendo? A mí me gusta mucho porque justo lo que queremos es ya sea desmentir o afirmar, ¿no? Porque puede ser que sea razón, tenga razón este mito de hace años. De la abuela. Exacto, de la abuela. Yo tengo uno que me vengo guardando, pero no sé si es mito o realidad, pero lo quiero A decir. ver. Yo, por ejemplo, no canto bien ni en la ducha. ¿Ok? O sea, es algo que yo, de las artes no se me da ni de casualidad. Si yo la entreno, puedo llegar a cantar. O gente como Adele, por ejemplo, nació... Creo que en Cantante. las dos tienes razón. Bueno, No sé, o sea, como que el tema de los cantantes, tú que ves tantos, como que justo la anatomía y todo, siento que hay gente que aunque lo intente, va a ser como, dude, no vas a llegar. Y hay gente que aunque casi no lo intente, va a ser una Whitney Houston. Espérate, antes de que responda, porque yo también iba a preguntar eso. Ah, qué O sea, suerte. literal. O sea, que también, o sea, muchos cantantes o profesores dicen, ok, tú cantas así, puedes entrenarla como cualquier persona que puede tener explotar un talento y puedes mejorar un poquito la voz, hacer un deporte, pero hay gente que tiene, hablando en este caso de la foniatría, que tiene la caja o la resonancia perfecta y evidentemente también va a necesitar clases, pero que ya trae un plus o un don, no sé El cómo chip, se les llama, el como el chip. chip. Así como que también hay gente que tiene un talento para otros deportes, ¿no? Claro, sí. Sí, las dos son ciertas. O Ok. sea, hay gente que anatómicamente está predispuesta a cantar y también a veces tiene que ver con resonancia, o sea, anatomía, y el cómo también la educación. O sea, por ejemplo, en México o en algunos países es común que incluso las mamás le canten a sus niños, ¿no?
Eso también tiene mucho que ver. O, por ejemplo, en la cultura de afroamericanos, ¿no? Es muy común que canten en la iglesia, que canten para cualquier cosa. Si ustedes ven una película, todo el tiempo están cantando. Eso es cierto, la raza. Esta afroamericana. Ajá. No, Pareciera sí que tiene- cantan muy Ajá, perro Como todos. que más nacen cantando. Sí, o más aparte. agudos, ¿no? No sé. Y también tiene que ver que todo su contexto siempre es cantando, ¿no? Claro. Entonces, tú al escuchar, pues vas diciendo, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, en parte anatómicamente, en parte culturalmente, y también tiene mucho que ver la disciplina y, pues, obviamente el poder ejercer ese canto, ¿no? O sea, el tomar clases, el aplicarse, el cuidar la voz, ¿no? Obviamente sí puedes llegar a cantar muy, muy bien, ¿no? Todos tenemos nuestros límites, ¿no? Como Claro. cualquier otra persona. Exacto. Sí, claro. Pero sí se puede explorar el talento, ¿no? O sea, Ya. creo que todo el mundo tiene algo Que mejorar. y puede trabajarlo y sin problema llegar a cantar muy bien. Yo Sobre siento que todo- mi límite es aquí. No, pero ¿sabes si yo lo Canta pienso? algo, canta algo. No, Ángel, no. Canta algo. No, tú. yo te hago lo que Yo, quieras. según yo, mira, Yo me honestamente no subo soy una mamón, no soy tela, mamón. pero tú estás fónico yo siento hoy. que, no sé qué canto bien, soy afinado, que creo que es diferente. Sí, es verdad. O sea, hay gente que lo oyes cantar y dices, no es ni afinado, ¿no? Ni las mañanitas ni el himno. Y justo eso también quería decir. También tiene que ver mucho con el procesamiento auditivo central. Ah. Sí, entonces hay gente que dice, y súper bien, ¿no? Y ya canta de ahí. Pero hay gente que no logra afinar, ¿no? O sea, que Exacto. no logra llegar a la nota. Y eso también tiene que ver con un procesamiento auditivo central. Güey, mi hermano Qué es como de chido. mexicanos, gritos, como, bueno, estás afinado, ¿no? ¿Sabes? Así. Bueno, Sí. ¿qué ves? Pasa cuando, por ejemplo, te juro, a mí el canto no se me da, pero digo, ya entendí un poco, pero, por ejemplo, a veces pasa con el baile, que yo bailo y naturalmente, por ejemplo, me sale el ritmo y a veces veo gente y digo Exacto. como, No coordina. ¿cómo haces para, en serio, no, o sea, No ni coordina. pies izquierdos. Sí, sí, sí. Claro, es eso, Sí. nunca lo había Ok, pensado. está muy Sí, o chido. sea, hay algo que se llama musia y esos pacientes pueden tener daño pues, en la corteza o en alguna parte del cerebro y puede ser afectando su ritmo o afectando justo la afinación o afectando Uy. otras partes de lo que evalúa la música, ¿no? Qué loco. La música es súper complejo. No, Pobre, total. pobre bandita, güey. Además- Hasta que no puedas bailar o que no puedas Pobre. Yo no puedo cantar. cantar. Güey, y O cito- sea, es que les juro que no puedo. Aquí cito al que digo todas las frases de que Eben le choca. Mírala. Ya ¿Cómo se De llama? Odindo Oceransky. Perón. De Odindo Perón, Perón. Que yo una vez vi una entrevista que le hacían, él es maestro, ¿no? Creo que de teatro, y decía que sus alumnos, él es muy difícil que los alumnos sepan diferenciar entre pasión y talento. Tú puedes tener mucha pasión de cantar y tú quieres cantar como Luis Miguel o Whitney Houston, no lo vas a lograr. Puedes cantar un poco mejor, pero nunca vas a tener esa caja, esa resonancia. Y alguien que tiene talento, a lo mejor no quiere hacerlo, pero tiene el talento. O sea, estoy seguro que Luis Miguel tiene un talento, ¿no? O sea, traía la caja y ya nada más alguien se la mejoró. Sí, no o sea, sé. como Yuri, por ejemplo, ¿no? Que es lo que decía. O sea, ella seguramente ya venía con un talento y lo único que hizo fue... Explotarla. Y también Luis Miguel viene de un contexto de músicos. Sí, Claro. todo. Ok, ok. O sea, no fue así de, sí, Sí, pues ya canta, solito. ¿no? El papá es de chiquito, ¿no? Bueno, Claro. los que nos echamos la serie de Luis Miguel. Sí, está buena, Es está un buena. cabrón. Pero Joder, coño, pobrecito. Miki. Ay. Ok, muy bien. Entonces, al momento que tú escuches quizás en tu consulta que tus pacientes te digan como, ay, doctor, por ejemplo, aquí mis ojos, y si me tomo un té de manzanilla, ya mañana No, té de amanezco- miel con limón, té de té de miel con limón, ya mañana amanezco perfecto. O sea, ¿existe algún mito que quieras desmentir si nos escuchan los pacientes? Pues sí, todo este tipo de té, todo tipo de remedio, todo tipo de estas cosas, yo no estoy en contra de si no te hace daño. Claro, ¿No? totalmente. Por ejemplo, el jengibre es muy comúnmente utilizado, pero el jengibre es muy irritante también. Sí, justo, ¿Ah, sí? sí. Yo Para peleo la- mucho para con la- eso. Da mucho Sí, reflujo. Mucho. Y puede irritar más que ayudar y desinflamar, ¿no? Que la idea es desinflamar, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, se echan su tecito de limón, jengibre, ¿no? Miel. Entonces, les irrita más de lo que... ¿Por qué? Porque les va a generar después reflujo y eso va a afectar toda la laringe, ¿no? Como tal. Claro. Pero, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, yo solo le echo mielecita y me la tomo así. Hay un video de Carlos Rivera que dice que se echa mielecita. Y vaya, o sea, pues la miel, pues no hace No te va a daño. hacer daño, pero... El tema con la miel es que, pues justo como es mucha azúcar, mucha glucosa, va a deshidratar un poquito la laringe. Entonces yo les digo, si te echas la miel, pues toma agua, ¿no? O sea, como por tanto de miel, échate. Entonces un té con miel y limón tal vez no está mal, ¿no? O sea, pero no te va a ayudar la miel de abeja a desinflamar. Pues no. Mal no te va a hacer, pero como dice él, tómatelo. O sea, porque mi mamá es de la onda de que, Sí, ma, todas, me estoy todas. enfermando y ¿sabes qué? Agarra un caballito de tequila, sin tequila,
echa miel y tantito limón, lo calientas tantito y te lo tomas, ¿no? Y como que dices, bueno, pero yo justamente en algunas ocasiones tomo el limón o algo así cuando justamente estoy enferma y siento me arde, ¿no? Sí. Y digo como, Y hay mejor muchos- mi paracetamol. Hoy hay muchos tés muy buenos y, por ejemplo, hay uno que se llama Throat Relief, que venden así como en el súper y en Amazon, y no tiene como componentes tan irritantes como más plantitas. Y ahorita exactamente no sé qué contenga, no me acuerdo. Pero, y cuando uno está enfermo y se toma un té, pues también se siente bien, ¿no? Entonces yo nunca le digo a mis pacientes como, no lo satanizo, pero le digo, pues ve cómo te sientes. O sea, si te lo tomas y no te da reflujo, te sientes bien, pues adelante, ¿no? No O pasa que nada. llegue contigo como le encanta a Gustavo. Oiga, Doc, me estoy tomando este ajo king y atrás cortisona. Sí. Sí, nada más dice, Prednisona. dice cúrcuma así solito. No dice ni Cúrcuma. gramaje, güey. Así, cúrcuma, ajo. Y es como, ¿qué? ¿Esto qué, güey? O sea, Llevo un mes tomando y solo el paciente lo así. imprimes en el Word y te lo... Nada, güey. Oye, Sí, Sí. ¿algún otro que ustedes tienen? ¿Que No, tengan? en este momento no. Yo... Ah, no, sí. A ver, tú dale. Hace daño, por ejemplo, que estar haciendo como... Sí, o sea, alguien sí. que tenga como no sé, sensación de reflujo Aclaramiento. o el aclaramiento. O sea, sí hace daño a las cuerdas vocales estar haciendo eso. Sí. Cada que hacemos como hacemos Raspeo. un choque de las cuerdas y pues se Es un lastima. trauma, por Es así un trauma, decirlo. correcto. Entonces, la idea, se mató silencioso, es hacer como y tragar. Ok. Entonces, por ejemplo, pacientes posoperados de laringe, hay que súper enseñarles eso, ¿no? O sea, porque eso sí corren más riesgo de que se lastimen Sí. justo después de la cirugía. Ok. Tengo otro que también yo lo digo mucho. Y de hecho yo siempre le digo a los pacientes, cuando quieras hacer esto, yo no les digo eso, que a partir de ahora lo voy a decir, sino tómate un traguito de agua. Sí. Tómate un A mí me lo traguito de agua. dice, porque yo todo el tiempo Lo estás estoy haciendo. haciendo eso. Estoy como, Reflujo. Padre como de quitarlo es agua tibia. ok. O sea, en un termo para que esté tibia. Y, ¡pup! Y bajas cabeza y tragas. Ok. Y eso va a hacer que como que se deslice muchísimo mejor la Ok, secreción. ok, me encanta, lo voy a hacer. Regresamos. Porque eso estaba... No, bueno, desde Bueno. antes podemos regresar. pero- Hay algo que no es como un mito, un remedio casero. Sí sirve, digas, esto sí te sirve, no sé, más allá de, obviamente, el reposo. No hables, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. Pero algo así que digas, esto puede ayudar si alguien está ronco. A mí me gustan mucho algunas pastillitas que ayudan a la voz, sobre todo las que son de base de ácido hialurónico. Ok. O luego las dices como... Unas se llaman Yellow Boys, una marca. Son, creo que alemanas. Otras se llaman Vocal Zone. Esas creo que son gringas. Yellow Ribbons. Y otras, creo que son alemanas también. Esmel Pastillen, algo así. Pero su base es ácido hialurónico. Entonces generan como una capita de justo ácido hialurónico en la laringe y justo también en las cuerdas, y eso hace como Están más una vibración suaves. más suave, y es lo que los pacientes refieren. Y también muchos de mis pacientes cantantes me dicen que la Regaliz Ah, les ayuda mucho. Lo malo de la Regaliz es como la nefrotoxicidad. Sí, Sí. hasta te pinta la orina pues, como azul o morada, Pequeño güey. detallito. O sea, Pequeño. vas a cantar precioso, No, sí, sí, pero... Y venden, esas solamente las han conseguido mis pacientes en España. Se llama Juanola. Y tiene Regaliz al 100%. Ok. Es de las pocas sustancias que no me acuerdo el color, si puede ser tu orina azul o morada. ¿En serio? Madre Sí. santa. Hay un capítulo de... Bueno, vamos a... Espera, y Son por estas. último, ¿hay algún uso No, ahorita te las paso. que pero se eso le será pueda interesante. dar al Botox en parálisis o en alguna cuestión de Sí. las cuerdas vocales? Sí. Hay algo que se llama disfonía espasmódica. Ok, Las cuerdas pueden tener espasmos de repente. ok. Pueden ser espasmos continuos o esporádicos. Y en la disfonía espasmódica son continuos. Ok. Entonces, las personas hablan así todo el tiempo. Sí, sí. Sí, conozco. Y se inyecta Botox depende de cómo sea el espasmo, si hacia adentro o hacia afuera. Depende de eso la inyección del músculo. Órale. Yo no lo hago, a mí no me gusta. Hay foniatras, toqué el micrófono. Hay foniatras que sí lo hacen, pero a mí yo no me meto en eso. ¿Es no con me cirugía gusta o es inyectar. bilateralmente? No, es en consultorio, lo puedes hacer en Guau. consultorio. Pero Entonces lo inyectas... hacen. Sí, o sea, hagan de cuenta que lo que haces, eso es porque... ¿Cómo bueno, yo- llegas ahí? con el Ujú. Le Botox? haces por una aquí. nasofibrolaringoscopía
Ajá. y entonces está despierto el paciente y todo. O sea, de hecho lo que necesitas justo es que él esté despierto. De hecho, para las cirugías de parálisis cordal, también el paciente, no es que está completamente despierto, está Pero sedado, está pero necesitas que hable para que tú consciente. vayas escuchando el timbre. Exacto. Ujú. Y en este caso le haces una nasofibro-laringoscopia, entonces estás viendo la laringe así, en vivo en la camarita. Entonces la metes, depende hacia qué músculo vas a inyectar. Lo metes en general ubican que el cartílago tiroides o la famosísima manzana de Adán tiene una hendidura. O sea, a veces, depende por dónde, depende el tipo de cartílago. ¿Picas depende por de la edad aquí? del paciente. ¿Picas por aquí? Ah, yo pensé Por que ese- metías Yo con el también naso dije, güey, como un ¿cómo endosco, llegas o sea, por dentro. adentro? No. Bueno, sí se podría, porque lo Sí puedes se meter podría. por la boca. Sí lo puedes hacer por adentro. En por la Europa boca. sí lo hacen por A boca. la bestia. Pero nosotros creo que Visión lo hacemos directa. más... Creo que nosotros lo hacemos más por Los gringos cuello. también. Ajá, más por cuello. Y ya, y vas viendo ahí cómo metes y picas. Sí, claro, Hola, porque bestia. en vez de la hoja y por acá está la cámara. Y y hay, entonces- estás viendo y hay otra picas. indicación que es hipertrofia del cricofaringio. Ok. O esfínter esofágico superior, pues hipertónico. Ujú. Y ahí ponen igual Botox. En Estados Unidos lo hacen guiado por, ¿cómo se llama? ¿Ultrasonido? No, por, Laringoscopia. como electromiógrafo, como, Ah, sí, manometría. Ah, ok. como, ajá, ¿cómo no, se dice? sí, como Sí, una no, me sale- electromiografía. como respuesta neural, como Ajá, algo así. sí, Ah, como sí. un neuromonitoreo. Ajá. Ándale, sí. Entonces, eso lo hacen los gringos, así como en consultorio, pop, inyectan a ciegas, escuchan, nada más les piden al paciente que tose, ahí estoy, pop, inyectan Botox. Hola. Y el paciente ya se va eruptando y todo porque tienen Wow. temas. Ajá. Está chido. Y está aquí en muy chido. México lo hacen pocos laringólogos, Sí, lo no hacen muchos, pero lo hacen en quirófano. Decir laringólogo es decir pues, sub de Otorrino. Otorrino Que con suben- especialidad. En México igual Laringe. tienen varias formaciones. Hay unos que se formaron, por ejemplo, en Brasil, otros se formaron en Australia, conozco uno que se formó en Australia, otros en Estados Unidos, o toman Aquí ya- algunos ya cursos. Digo, porque tu palabra incluye, yo sé, laringo. Tú también O pones. sea, nosotros vemos todo el tema laringe. La verdad es que hay muchos otorrinos que operan laringe en general, pero hay gente que tiene una alta en De pura laringología. laringe, guau. Laringología, sí. Ok, ya, Chido. acabamos. Siguiente sección, que no es mi favorita, es la de Gus, pero Así que le llamaremos la sección amarillista, que no es amarillista y que es la favorita de Dr. Cruz. nos gustaría que nos contaras un caso que te haya impactado, que te haya emocionado, que te haya hecho aprender. Impactado. Ok, bueno, Gustavo quiere el amarillismo. Gustavo quiere los ¿Quieres nombres de los sangre? cantantes No, a los que pero- atiendes. el caso Fracturas que- expuestas. No, el caso que digas, este, esto está muy Gustavo cabrón. quiere Nunca lo había chisme. visto, nunca lo había visto así. Ay, pues así no se me viene a la mente uno en específico. Quisiera contar como algunos pequeños casos que Claro. son importantes en la especialidad. Uno, por ejemplo, que en COVID me llegó un paciente, 24 años, pérdida total de la audición. Ok. No hubo nada que pudiéramos hacer por él. Y Súbita. súbita, Wow. total, quedó como en profunda y parte de como... Bilateral. Uni. Unilateral. ok. Pero parte justo de lo que quería platicar un poquito, metiendo un poquito a biología, es que la respuesta del paciente fue, pues, ¿qué sigue? Y yo, pues, auxiliar auditivo, pero como que para mí fue muy difícil decirle, como, pues, tienes 23 años, vas a ser auxiliar auditivo. Y él me dijo, sí, está bien, va, sí, me lo pongo. Escucho perfecto, qué maravilloso, bien. Y fue como muy choqueante para mí, como el decir, como, o sea... Porque lo tomó muy... Y es muy generación Z, o sea, como de, Ok. de sin tema, lo que necesite. O sea, que necesito un auxiliar, claro, adelante. También porque Claro, la que parte quizás- económica, no sé si era... Y el otro caso que quería comentar es, creo que en la fonia, fonia no tanto dirigido a cantantes como la otra fonia, creo que vemos casos como muy complejos, en donde pues nuevamente ves lo que en medicina vemos, que tu vida puede cambiar en segundos, ¿no? Entonces vemos mucho traumatismo craneoencefálico, mucho paciente que de la nada pues un EBC y ya no tiene lenguaje, ¿no? Una fascia por Uy. completo, y que no pueden, por ejemplo, comer, y que no pueden hablar, ¿no? El otro día vi un paciente y igual 40 años, disartria, y una disartria muy severa. La disartria es una alteración en el habla. Entonces ahí es importante aclarar como voz, habla, lenguaje. La voz es justo este sonido que sale hacia las cuerdas, ¿no? El habla es el punto y el modo que ponemos nuestra articulación para poder hablar, ¿no? Si yo pongo así solamente estoy emitiendo voz y no estoy articulando, ¿no? Es un poco con la lengua para que me entiendan.
Y el lenguaje tiene que ver todo a nivel El cerebral. concepto. Todo lo que nuestro cerebro interpreta y quiere expresar, ¿no? Claro. Pero pues lo expresa a través del habla. Entonces, entonces y resultó que eso en ese paciente al final fue un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, Uy. ¿no? Ah. Una ELA y pues es muy difícil. Justo hoy vi un paciente de ELA. El neurólogo no le había explicado al paciente qué es ELA, solo le dio el diagnóstico en un PDF y dijo, ve al foniatra, ve a tal especialista, suerte. Y llega conmigo y Pero me sigue, dice... el güey, o sea, ¿la persona se puede mover o ya está? No, perfecto, así movilidad O sea, empezó perfecta. con alteraciones del lenguaje. Bueno, el que vi hoy, fueron 2 casos, entonces, pero el que vi hoy, paciente 56 años y disartria pura. Y me dice, yo estoy bien, o sea, obviamente no hablaba así, pero me dice, yo estoy bien, me muevo bien, como bien, pero... Veo el PDF y viene de un neurólogo, refiero de un neurólogo, y el diagnóstico es esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. Y bueno, es una enfermedad de una neurona motora, o sea, un mal control del músculo, ¿no? Y que es una enfermedad progresiva. Pero resulta que el neurólogo no le había explicado el diagnóstico. Entonces tuve que yo explicarle en ese momento el diagnóstico. Estaba la hija y pues el paciente y me dice, es que yo estoy perfecto, puedo caminar, puedo comer bien. El problema solo es mi habla, solo que vengo por el habla. Y yo, o sea, sí, pero tienes Esto que va a saber progresar. tu enfermedad. Claro. Y tenemos que checar mucho la deglución. En cualquier momento que empiece a fallar, tienes que venir, te tengo que revisar para que pues te pueda mantener mucho tiempo estable. Y así muchos pacientes, ¿no? O sea, vemos esos casos también muy complejos, difíciles y también emocionalmente muy difíciles. Ok, muy bien. Bueno, y ahora vamos a la última sección. Que se llama Doctor Contrarreloj. Ok. ¿ok? O cortito. No, güey. No se llama cortitos y al pie. Se llama doctor contrarreloj o doctora contrarreloj. Entonces te voy a decir o te voy a hacer, te voy a decir algunas frases o algunas palabras y tú me tienes que decir en una palabra o en una frase lo que tú consideres. Lo primero que se te venga. Lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. Está tranquilo, Ok. pero en 30 segundos. Es más, es más como el inconsciente O sea, de que es lo tranquilo, primero pero que 30 piensas. segundos. 30 ok. segundos. A ver, espera porque Gus lo va a contar. Está Ok. muy amable, está muy amable. Ok. Sí. ¿Estás listo? Sí. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. El enemigo del oído. Ser humano. Vértigo es igual a... Mareo. El amigo de la voz es... El agua. Si se fue mi voz un mes, debo de... Ir al médico. Por favor, o sea, ¿un mes? Ok, la audiología es... Una especialidad médica. Perfecto. Oye, el enemigo del Cero. oído es ser me encanta. Por lo que se me ocurrió. Y yo, la mi casita. Ah, El ruido. Bueno, Oye. sí, aquí A está ver. la persona indicada para Por favor. contestar tu pregunta. O sea, yo voy mucho a festivales de electrónica, lugares donde obviamente Vamos. el audio Yo es también. extremadamente elevado. ¿Sí es correcto utilizar estos taponcitos para el oído? O sea, específicamente, a ver, vaya, si vas a la farmacia te venden unos típicos para dormir. ¿Esos me pueden funcionar? No. ¿O tengo que comprar el específico de tantos hertz para la fiesta? Sí. Wow. Ok, ¿y eso dónde se consigue? Bueno. ¿Cómo funciona? Hay una marca que es de auxiliares auditivos que tiene Ok, tapones, que ok. es Phonak. Phonak. Ajá, se llaman Serenity Choice Ok. y tienen Guárdalo, por favor. varios usos. Tienen, por ejemplo, para el trabajo, tienen pacientes que se dedican a la cacería, Claro. etcétera. Y hay para música. Ok. Esa es una buena opción. Y hay otra marca que es muy buena que se llama Loop. Loop. Ear Loop. Ah, sí, eso sí los sí. ubico. Y hay unos que se llaman, justo dentro de Serenity Loops, se llaman Experience 2 Ok. o Experience 2 Plus. Ok. Yo he probado los Plus y no soy tan fan como los sin Plus, Ok. porque sí te pierdes también de mucho del De lo sonido. que pasa. Ah. Pero el Experience 2 baja bastante los decibeles y puedes seguirte comunicando, que es lo Ok, cool. Una sí. joya. Entonces Sí, para que no tienen- estés, "Ay, oye".
tienen filtros especiales, ¿no? De repente yo también voy como... Wow. Guilty pleasure. Voy también como a muchos eventos de música electrónica, no debería por la exposición tan alta a ruido, pero sí de repente como los quito tantito y digo, ok, sí está, y entonces me los voy a poner y digo, qué cool. O sea, como que aguantas muchísimo tiempo Claro. con esos decibeles. Porque justo, vaya, lo que de repente llega a pasar es que tengo el tinnitus, ¿no? O sea, en alguna ocasión me ha pasado de que voy 3 días seguidos a tal evento y para el lunes yo estoy como con un poco de dolor de cabeza, en la madrugada empiezo a escuchar el tinnitus. Eso es fatiga auditiva. Ok, Y si llegaste a eso, lo hiciste muy mal. ok. Ya bajar. Sí. No, por eso estoy buscando, Sí, o justo. sea, Ah, porque sí, sí. vaya, he comprado un montón de tapones, o sea, que he encontrado en muchos lugares, pero justamente no sé si realmente me están ayudando, ¿no? Entonces, escucharlo de alguien experto, pues, Y también depende de qué tan sensible seas al ruido. claro. Sí, no O sea, si eres hipersensible, o sea, por ejemplo, que escuchas muy bien. O sea, yo no escucho tan bien, la verdad. O sea, como mi oído no es como tan exquisito de, escucho perfecto la conversación de al lado, no. Pero si tú sí, o sea, si realmente sientes que escuchas muy bien, tienes que cuidarlos el doble. Ok. Sí siento que escucho muy bien. Y Yo eres también. propensa al daño también. Ok, ok. Entonces eres propensa al zumbido de oído, o sea, que te quedas con zumbido, Claro. o sea, que, ¿sabes? O sea, como a la hipoacusia, esas Claro. cosas. Entonces sí debes de cuidarlo mucho más. Tiene su desventaja. Sí. Ok. Y por Todo ejemplo, superpoder. tú me recomiendas ya Tiene superpoder. tiene alguien, por supercronita. ejemplo, de mi edad, 33 años, que le gusta este tipo de cosas, ya sean eventos de música electrónica o conciertos, y que sea parte de su vida cotidiana. O sea, por ejemplo, No, a él le yo- gusta el fútbol, a mí me gusta este tipo de eventos. Ir al menos una vez al año con el audiólogo. Una vez en tu la caso, vida, una vez primero. en la vida primero. Sí, y ya después vemos. O sea, pueden ser Ok. cada 2 años, Ok, depende ok. como de qué se encuentre. Si te quedas sin audición, ¿no? Con Hipoacúsico. acusia. Anacusia. Anacusia, perdón. Ujú, ujú. ¿Es inminente que vas a perder la voz? ¿O vas a dejar de hablar? ¿O no? Ah, Es interesante. O sea, muy buena tu pregunta. Depende si es uni o bilateral, ¿no? O sea, si es unilateral, probablemente tu oído sano compense. Esto estás hablando tú de un bebé. O lo estás hablando en general de cualquier edad. Como sordomudo. O sea, Por que- eso, pero un niño. O sea, un niño que nace con hipoacusia o una No, persona que a los alguien 40... que por alguna causa que yo Perdió audición, o sea, Pero los ya 40 adquirió el años. lenguaje, o sea, Ya adquirió el lenguaje. ok. más de 18 años. Sí, supongo. Sí, ya. claro, claro. Ah, sí. Pues sí, o sea, depende el grado y obviamente si el otro oído está sano 100%. Si está sano, probablemente no haya un cambio en el lenguaje. Pero si ya los dos empieza, como el otro ya empieza a bajar, empieza lo que se llama dislalias audiógenas. Entonces se pierden muchos de los fonemas porque el cerebro ya no los escucha. Claro. Entonces ya tú tampoco te escuchas decirlo. Ujú. Casi siempre, como las pérdidas son así, se van perdiendo más los fonemas agudos, como entre ellos la S, la T, la K, ¿no? Y entonces el paciente empieza a hablar así. Entonces, empieza a hablar como así. Qué cañón. Y eso es una dislalia audiógena por hipoacusia. Pues muchas gracias. Ay, me no, gracias a encantó. ustedes por A mí también me invitarme. Es que hay muchas... Hay muy muchas chido. cosas. Siento que la voz nos atraviesa a todos. Sí, está es muy increíble. bonito. Pero Muy pues lindo. me da mucho gusto. A mí, bueno, ya sabes que nosotros nos conocemos ya hace muchos Ya años. tiempo. Ya lo hicimos. Hicimos la especialidad en el mismo lugar y los mismos años. Y la verdad te admiro mucho tu trabajo. Ay, Creo sí, que es eres muy increíble. talentoso en tu trabajo. Muchas gracias. Ahora que me dijiste lo de la comedia musical, como que entiendo todavía más. Y sé que es un junkie del trabajo. Le encanta su trabajo. así Vengo a que- trabajar. Es- Exactamente. De Y es hecho. domingo, muchachos. Está chistoso porque hay una doctora que nos criticó justamente porque cómo, Ah, sí. según cómo íbamos a ser buenos especialistas si estamos haciendo contenido. Y yo, bueno, hoy es domingo 14 de junio a las 5:35 de la tarde y estamos grabando en nuestro día libre cuando tú aparte tuviste que trabajar. Exacto. Entonces, otra sabes, vez, señora. Elizabeth. Arroba. Vayan todos a fundarla. No, muchas gracias por venir. No, Sí, muchas gracias a gracias, ustedes de verdad. por la divulgación y por el esfuerzo de hacer un podcast. Está muy cañón el trabajo de hacerlo porque se escucha y se ve fácil, pero requiere muchas horas de trabajo, compromiso sobre todo. Entonces también muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias. venir. Me encantó escucharte todo lo que nos gracias. compartiste. Oye, ¿tienes redes sociales? Sí. ¿Por qué no nos la compartes? Arroba Héctor.delatorre
Ok. No, en Instagram. perdón, me equivoqué. Sí, ponemos. @doctor.hector.delatorre. Ok, Sí. muy bien. Pero ¿en Instagram? Este es en Instagram y en TikTok estoy como @doctor voz y canto. Ok, perfecto. Oh. Y pregunta, ¿dónde das consulta? O sea, si alguien te quiere buscar, ¿cómo te puede buscar? En Doctoralia estoy. Sí, claro. Es muy fácil, sí, gracias. bien Y pues hacer estoy eso. en muchas partes de la ciudad. Sí, literal está en muchas partes de la... Solo me faltas en el sur. Has de tener mucha consulta a es que hay- domicilio, ¿no? Yo creo. También tengo algo, pero Sí. a veces no me da tiempo de ir. Porque Sí, claro. dile cuántos consultorios tienes. Son Héctor. 4. Estoy en el Ángeles Metropolitano, Ok. en el Ángeles Lomas, Uf. en manches. el San Angelina Cora del Valle Ok. y en Lindavista. No. 250. Ya vente al sur. Mejor Sí, cierto, vente del al sur nada. Vente a No, un quédate pueblito por aquí, quédate. pedregal. En el sur hay muchos audiólogos. Hay muchos audiólogos. en el Sí, sur. hay muchos. Entonces es más dura la competencia. Está bien. Y pues no, ya manejo más hacia acá. Está bien, muy Y bien. en el norte, o sea, Ángeles de Lindavista. No, Lindavista es Ángeles una Lomas torre. y Lindavista. Ok. Ajá, pero es interesante porque ahí a veces se me llena cañón. Sobre Claro. todo pacientes que vienen como de Catepec, como toda Como esa del zona. estado, ajá. Toda esa zona no hay especialistas. No hay existen, nada. así no existen. Entonces es como de no, pero pues el internista no hay allá. Y yo, bueno, pues no hay nada. El médico. Ujú. Y es que te dicen, si llega un especialista ya no confiamos en él. Qué loco, Claro. qué loco. Sí. Tampoco sean así, amigos. Bueno, pues muchas gracias. No, Muchas gracias, ustedes. estuvo increíble. Gracias, Héctor. Y Bravo. a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden que también tenemos redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @manzayelabata. Y ya estamos en Facebook. Nueva red bienvenido. social, bienvenidos. Lo hicimos para ustedes, baby boomers. Para ustedes. Sí, exacto. Que tanto nos comentan esos 375 comentarios que, por Sí. cierto, para ese episodio habrá una segunda parte. Porque ustedes lo pidieron, amigos. Para nuestra primera funada. Muy bien. ¿Y dónde más? ¿Qué cosas Y más? bueno, ¿Qué me quieres decir, Gustavo? Recuerden que todos los adelantos son los días martes, también por Instagram, los famosos teasers y teasers. Y los jueves oficialmente se publican los capítulos por YouTube y Spotify como @manzayelabata. Ok, yo les voy a pedir a todos que por favor se suscriban al canal de YouTube, eso nos ayuda muchísimo a nosotros para que podamos ir creciendo y que esta información que para nosotros es súper valiosa pueda llegar a muchas personas. Entonces, si igual, digo, ya no se utiliza tanto, pero si nos quieren enviar un correo electrónico, nos pueden escribir a masayalabata@gmail.com y si no, nos pueden mandar mensaje directo o algún mensaje por TikTok, que ya varios médicos han hecho eso con nosotros para poder venir con nosotros a participar al programa. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y hasta la próxima. Bye. Bye. Ay, Muchas me pegué en la gracias. rodilla. Ay, qué padre. Estuvo padre, Sí, estuvo muy estuvo padre. Ya entendí, claro, es que por eso vives con cantantes. Ahora te lo dijiste. En nuestro siguiente episodio, De hecho, es el primero que hacemos en esta nueva temporada Ujú. de Más Allá del Diagnóstico. Todo inició a finales del año 2020, que fue lo de la pandemia de COVID. Ujú. Del mes de diciembre empecé a presentar como distintas sintomatologías que yo asocié las primeras 3 semanas de diciembre Al al COVID. COVID. Claro. Porque era como este periodo en donde decían que empecé a presentar como mucho dolor de espalda baja, me acuerdo, migrañas muy fuertes. Es que los dolores de cabeza o las migrañas pues pueden ser muchos factores, ¿no? Tal Ok. vez fue el COVID más la deshidratación y lo que tú quieras. El primer episodio de migraña fuerte empecé a toser coágulos de sangre. Ok. Ok. Y ahí fue donde dijiste. No. En algún momento dejé de tener control de mi mano y de mi pie izquierdo. A la mañana siguiente, el 2 de enero, el cirujano que estaba a cargo del área de urgencias me fue y me visitó y fue cuando me dio mi diagnóstico.